A ver, decíamos entonces, teoría literaria. ¿Qué es teoría literaria? Antes que todo, la teoría literaria, ¿ya?, es un conjunto de reflexiones, leyes, teorías, pensamientos que tratan de explicar el quehacer literario, es decir, la producción de la literatura y también la interpretación de estos libros literarios, de estos textos literarios. Es lo que trata de explicar la teoría justamente literaria. ¿De acuerdo? A ver. ¿En la estrella? Bueno, la ha seguido mi pie por abajo. Corre, como una cabrita, venía corriendo. Profesor, no le escucho nada. Sí, no se le escucha bien. Todavía. Listo. Decíamos entonces que era un conjunto de reglas, era un conjunto de principios, conocimientos o razonamientos o resultados que explicar este fenómeno literario. El quehacer de la literatura. ¿Qué formas tiene y cómo debemos comprender y entender este fenómeno? ¿Ya? A ver, sigo entonces. A ver, ¿observas ahí la siguiente diapositiva? ¿Puedes observar? Aparece Aristóteles, ¿cierto? A ver, te voy a pedir por favor que dejes de usar A ver, vamos a ver. No me escucha. ¿Ahora sí me escuchas, Diego? Ahora sí, ¿no? A ver, sigo entonces. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Decíamos entonces, puedes observar entonces la siguiente diapositiva acerca de Aristóteles. ¿Por qué te pongo aquí a Aristóteles? Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, han habido muchas clasificaciones, muchas clasificaciones de los textos literarios, ¿ya? Muchas clasificaciones de los textos literarios, pero el primero, el cual hizo esta clasificación, el primero que hizo la agrupación de textos literarios fue este autor, Aristóteles. ¿Verdad? Aristóteles va a escribir una obra muy importante para la teoría literaria, que es Poética. ¿Ya? En su obra Poética, él explica primero qué es literatura. ¿Ya? Entonces concluye que literatura era mímesis. ¿Y qué es mímesis? Es imitación de la realidad. ¿Ya? Imitaba la realidad la literatura. ¿Verdad? Ese es el primer concepto o definición de lo que es literatura. Lo hizo Aristóteles. Luego Aristóteles va a escribir otra obra que se llama Retórica, en el cual va a tratar de reflexionar y, por supuesto, va a mostrar en qué consisten las primeras figuras literarias, ¿ya?, la cual usted ya ha trabajado en temas anteriores. A ver, sobre Aristóteles entonces y su primera clasificación de textos literarios. Él lo llamó los primeros géneros clásicos. Los tres primeros géneros clásicos son el género épico, el género lírico y el género dramático. ¿Ya? Es ahí la importancia de Aristóteles. ¿De acuerdo? A ver, seguimos. A ver. Bien, sigo entonces. Primer género clásico. Primer género literario, el género épico. Recuerda, el género épico es el primer género de la literatura. No es la lírica, no es la dramática, sino es la épica. La palabra épica proviene del término griego epos, que significa narración. ¿Ya? Narración o el contar algo, ¿verdad? Relatar algo. ¿Por qué decimos que es objetivo? Porque la épica se basa en hechos reales. ¿Verdad? Por ejemplo, en cuanto a una obra épica, se dice que la Ilíada se basó en un hecho real, como fue la guerra de Troya. A ver, los autores épicos cuentan o cantan hechos de importancia para un pueblo. Recuerda, sencillo, el género épico va a contar historias o hazañas heroicas, ¿ya?, acerca de héroes que tienen representación para un pueblo o una cultura en general. ¿Verdad? Por ejemplo, nuestros héroes de la cultura occidental son, por ejemplo, Héctor, Aquiles, Ulises, etcétera. Sí, son personajes representativos de nuestra cultura. Ahora, a ver ese teléfono. Luego dice, se cuentan hazañas de héroes históricos o legendarios también. ¿Ya? A ver, antes de esto, tengo que explicarte
lo que sigue. La épica tiene especies o subgéneros. Primero tenemos la epopeya. ¿Qué es la epopeya? La epopeya es una narración épica, pero antigua. ¿Verdad? La epopeya es una narración épica antigua. Algo que se me está escapando. En la antigüedad, el género épico estaba escrito en verso. No te vayas a equivocar. No siempre la poesía está escrita en verso nada más, sino también los textos antiguos del género épico se escribían en verso. Incluso hasta la Edad Media se escribían en verso. A ver, pertenece a la edad antigua, retrata a un héroe representativo de una cultura, raza o nación, generalmente describe guerras y combates. ¿Ah? A ver, hay que agregarle aquí un dato más. La epopeya no solamente mezcla estas hazañas heroicas, sino que introduce personajes mitológicos. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de la Ilíada, vamos a encontrar dioses, vamos a encontrar semidioses, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, tenemos también el caso de la Odisea, donde encontramos a Polifemo, encontramos a Poseidón, que siempre está haciendo naufragar al pobre Ulises, ¿no? Para que no llegue a su patria. Luego de ello, en la época medieval surgen los cantares. ¿Qué son los cantares? Otra vez, con Carlos. El cantar de gesta. Ya surge una nueva especie épica, el cantar de gesta. Su nombre lo dice, cantar de gesta, cantar de orígenes, cantar de nacimientos. ¿Ya? Cantar de nacimientos de pueblos, de ciudades, cantar de nacimientos de naciones. Y justamente cada país en Europa, cada pueblo tiene su cantar, ¿ya? A través del cual cuenta las hazañas de un héroe que ayudó en la fundación de dicho pueblo o dicho reino o dicha nación. Así, por ejemplo, tenemos que el cantar del Mío Cid, tenemos al héroe medieval, al caballero medieval, Rodrigo Díaz de Vivar, a quien va a ayudar para la formación o conformación de la nación española. Muy bien, ese es el cantar de gesta. Recuerda que en los cantares de gestas habían de dos tipos, ¿no? Los cantares, los juglares, los cantares de clerecía, etc. Luego tenemos el poema épico. El poema épico nace ya en el Renacimiento, pero deviene del cantar de gesta y de la epopeya. A diferencia del cantar de gesta, el poema épico solamente va a cantar las hazañas heroicas de un conquistador, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso de la literatura europea, tenemos al italiano Torquato Tasso, ¿no? Con su obra Jerusalén Libertada, donde el personaje, el héroe, sitia la ciudad de Jerusalén para rescatarla o retomar su dominio. En el caso de Latinoamérica tenemos a Alonso García con La Araucana, donde narra las historias de los españoles en su conquista del sur de Chile. Bien, esos son entonces las especies del género épico. Pasamos rápidamente al siguiente género. El siguiente género es el género lírico. Acerca del género lírico, lírico proviene de lira. ¿Qué era lira? Lira es el instrumento musical de cuerdas antiguo. Vamos a ver, por ejemplo, alguna lira, algún dibujo por ahí, una especie de arco, en el cual tenía cuerdas. Con ello se acompañaba en las canciones o el recital de algún poema. A eso le llaman lira. A partir de ahí devino el término lírico. Ahora, la lírica es un género que expresa, es subjetivo, expresa el mundo interior de los sentimientos, pasiones, miedos, puntos de vista de la realidad, etcétera. ¿Ya? Aquellos que son poetas por ahí seguramente deben entender eso. Ahora, en cuanto al género lírico, también tiene especies. Yo te he puesto acá la oda. Básicamente las especies del género lírico tienen que ver con la temática del cual tratan o los lugares donde se representan. Por ejemplo, la oda. La oda es un poema en el cual se elogia a algo o a alguien. La oda es un poema en el cual se elogia a algo o a alguien. Luego tenemos la elegía, es un poema de dolor por la pérdida del ser amado o el alejamiento del ser querido. Tenemos, por ejemplo, coplas a la muerte de su padre. Luego tienes las églogas. Las églogas son poemas bucólicos. Cuando tú escuches esta palabra o leas esta palabra bucólico, inmediatamente relaciónalo con el campo, la naturaleza. ¿Ya? Todo lo bucólico se relaciona con el campo y la naturaleza.
¿de acuerdo? Entonces, las églogas son poemas de carácter bucólico, representados en el campo, en la naturaleza, donde por lo general hay pastorcitos que expresan de manera ideal sus sentimientos, sus desamores, sus dolores de amor. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, las más conocidas, las églogas de Garcilaso de la Vega. Tenemos ahí a Salicio y Nemoroso, ¿no? Égloga 1, égloga 2. Recuerda, cuando te digo Garcilaso de la Vega, no te vayas a confundir. Es el poeta español, no es el Inca Garcilaso de la Vega. Luego, por último, tenemos el madrigal. ¿Qué es el madrigal? A ver, un momentito, déjame mover esto. El madrigal es un poema amoroso, ¿ya? En el cual de manera solemne se ensalza al ser querido, al ser amado. Tienes ahí ojos claros y serenos, unos poemas o versos conocidos. Entonces, son las especies del género lírico. Recuerda, lírica proviene del instrumento musical lira, ¿ya? Que era un instrumento musical muy antiguo. A ver, seguimos. Luego tenemos el género dramático, ¿ya? ¿En qué consiste el género dramático? El género dramático está hecho para ser representado ante un público. ¿Por qué? Porque está presentado en diálogos, a través de diálogos. A ver, el género dramático entonces, como te dije, está hecho para ser representado en un teatro o ante un público porque tiene una forma dialogada. ¿Sí? Muy bien, tiene especies como la tragedia, la comedia y el drama. En cuanto a la tragedia y la comedia, ambas especies tienen su origen en Grecia y en la misma celebración. ¿Ya? Ambas especies nacen a partir de estas celebraciones, a partir de los ditirambos, ¿ya? A partir de los ditirambos. ¿Qué eran los ditirambos? Eran fiestas que se realizaban en honor al dios Dionisio o el dios Baco, el dios del vino. ¿Ya has visto por ahí al dibujito donde aparece Baco, que era mitad chivo y mitad ser humano? Ese es entonces, en honor a este dios, se realizaban estas fiestas, los ditirambos. Llegó un momento en que, por supuesto, eran fiestas muy festivas, muy alegres, donde la gente iba bailando y cantando, ¿no? Y tomando y bebiendo vino. Entonces, el jefe, llega un momento en el cual esta celebración se va a llevar a cabo en un determinado lugar. Ya no se realizaba de manera ambulatoria entre las calles de los pueblitos de Grecia, sino que va a llegar un momento en el cual se va a realizar este rito en un solo lugar. Es así como nace entonces el origen del teatro griego, o nace el teatro griego, ¿ya? A ver, entonces, ¿de dónde proviene la palabra tragedia? Viene de trago o trasgos, ¿ya? El cual se llamaba el jefe del coro, el jefe que lideraba estos coros que se cantaban en honor a Dionisio o Dios Baco, trasgos, pero este trasgos, había un momento en sus canciones en las cuales él gritaba, emitía un grito, ¿de acuerdo? Y a ese grito le llamaron oda u oidea. De ahí la unión de trasgos más oidea resultó en tragedia, ¿no? O tragoidea. ¿Ya? Muy bien, entonces, nace en Grecia, es la representación de hechos funestos, características de la tragedia. Termina mal. ¿Recuerdas a Edipo Rey, no? ¿Cómo terminaron? Muy bien, su final es trágico, funesto. Los personajes generalmente son personajes de la alta nobleza, son personajes aristocráticos. Por ejemplo, Edipo era un rey, su familia eran descendientes de reyes, ¿ya? Y así sucesivamente vamos a encontrar otras tragedias donde vamos a encontrar reyes, reinas, princesas, hijos o descendientes de gobernantes, ¿ya? Ahora, en la antigüedad se le consideraba, sobre todo Aristóteles, decía que la finalidad de la tragedia era la catarsis. ¿Qué era la catarsis? Era la liberación de las pasiones a través del miedo. Cuando un espectador veía cómo Edipo se sacaba los ojos, cómo Yocasta se ahorcaba, entonces a través de ese miedo, el espectador realizaba la catarsis, la liberación de sus miedos y sus temores, ¿no? Entonces, según Aristóteles, ese era el fin de la tragedia. Obras, por ejemplo, tenemos Edipo Rey, aquí faltan, recuerda que Edipo Rey tiene, a ver, ¿quién es? A ver, listo. Decía, Edipo Rey es una obra emblemática, un ejemplo emblemático de la tragedia, pero recuerda que tenemos Antígona, tenemos Edipo en Colona y otros más, ¿no?
En cuanto a la comedia surge de la misma celebración, sino que surge de otro tipo de canto, ¿ya? Le llamaban comoidea, en un principio, de ahí deriva la palabra comedia, ¿de acuerdo? Muy bien, de ahí deriva la palabra comedia. A ver, un momentito, parece que alguien me está tratando de decir algo. Ah, ya, Angulo, tienes que habilitar tu... Qué raro, como los demás sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí. Sí, ya ves, ¿y cómo Carla no puede escuchar? Qué raro. A ver, sigo, termino. Decíamos entonces, la comedia surge de la misma celebración, pero a partir de otros cantos, ¿ya? En un principio se le llamó como idea. Eran cantos fálicos, es decir, alababan la virilidad del dios Dionisio, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí nace la comedia. Característica de la comedia, a diferencia de la tragedia, aquí los personajes van a ser más sencillos, personajes humildes, personajes del pueblo, ¿ya? Otra característica o otra diferencia de la tragedia es que la comedia va a terminar bien. La tragedia terminaba trágicamente, sus personajes terminaban muertos o desterrados, en cambio la comedia, al contrario, van a terminar bien, van a terminar felices, ¿ya? La comedia básicamente va a ser burla o va a criticar o va a satirizar a personajes públicos, o gobernantes, comerciantes, nobles, etc. ¿Ya? Otra cosa es, por ejemplo, tenemos obras como El Avaro. Han leído El Avaro de Molière, ¿verdad? ¿Por ahí alguien recuerda? Sí. Tenemos también El Tartufo, El médico a palos y otros más. A ver, después cuando veamos la literatura neoclasicista lo veremos estas obras. Luego tenemos el drama. El drama es la confluencia, la unión o la mezcla de la tragedia con la comedia. O sea, tenemos en cuanto al drama obras que terminan bien como que terminan mal. O de pronto se mezclan personajes nobles con personajes humildes o del pueblo, ¿ya? Obras importantes en cuanto a drama tenemos Fuente Ovejuna de Lope de Vega, pero aquí también tenemos, un momentito, disculpen. Aló, sí, dígame. Ah, ya, perdón, no la vi, ya. A ver, ¿dónde está? Aquí. Xiomara. ¿Dónde está la promotora? Chicos, la promotora va a ingresar. Pero no me llega la situación. Correcto. ¿Dónde está? No. No aparece. Ya llegará su solicitud. No está. A ver, seguimos mientras me mandan la solicitud. A ver, decíamos entonces, en cuanto al drama, hay otro drama que es muy conocido, que es la tragicomedia de Calixto y Melibea, más conocido como La Celestina. Seguramente algunos por ahí han escuchado hablar de ella, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto entonces al género dramático, ¿ya? El siguiente género es el género narrativo. A ver, el género narrativo ¿No era lo se mismo que el centra en épico? un narrador. El género narrativo se centra en un narrador, ¿ya? A ver, un momentito otra vez. 3, 5, nada. Ahí está. A ver, decíamos entonces, el género narrativo, no viene el promotor, bueno. El género narrativo, decíamos, se centra en un narrador, ¿ya? Todo libro o todo texto literario que pertenezca a este género siempre va a tener un narrador, alguien que cuenta algo, ¿de acuerdo? Es más, el género narrativo va a estar escrito en prosa. Escucha bien, escrito en prosa. ¿Qué es prosa? Prosa es aquella redacción que se divide por párrafos, ¿ya? Y cuya redacción abarca de toda la línea de lado a lado. Todos hemos leído cuentos en prosa, o en la actualidad se escriben en prosa los cuentos, ¿de acuerdo? Muy bien. Dicho ello entonces, el género narrativo tiene también especies, ¿ya? O subgéneros. El más importante es la novela. A ver,
En cuanto a la novela se caracteriza por ser una narración extensa, tiene muchos personajes, tiene muchos nudos, ¿ya? Muchas situaciones problemáticas, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, un ejemplo de novela tenemos a Madame Bovary, ¿ya? Aquellos que han leído Madame Bovary, donde Charles Bovary tiene múltiples conflictos con Emma Bovary, su esposa, sobre todo su esposa, ¿ya? Tiene muchos conflictos después de tener muchos amantes, se ve descubierta y al Ya, final profe. se suicida, ¿no? Muy bien, No, eso es en cuanto a la novela. La novela se dice que deviene, escucha bien, del género épico. En la actualidad, la nueva clasificación o los nuevos géneros, los géneros modernos, ponen a la novela dentro del género narrativo y al género épico también dentro del género narrativo, ¿ya? Dentro de la teoría dicen que la novela proviene o, sí, deviene del género épico, de la narración del género épico. Luego tenemos el cuento. El cuento es más sencillo, es una narración corta, es una narración breve, en el cual se centra en un solo hecho, en un solo nudo, ¿ya? Se centra en un solo nudo, en un solo problema, ¿de acuerdo? El cuento se caracteriza también por tener menos descripciones. No se abunda en la descripción como en el caso de la novela. ¿De acuerdo? Muy bien. Un ejemplo claro es El gato negro de Edgar Allan Poe. Y tenemos muchísimos cuentos en el caso del Perú, ¿no? De Valdelomar, tenemos de Ribeiro y otros más. ¿De acuerdo? Ese es en cuanto al género narrativo. Recuerda, género narrativo siempre usa un narrador, ¿ya? Siempre va a tener un narrador. Y por supuesto va a narrar acciones de personajes que se realizan en un determinado escenario. En un tiempo definido también. Y por último tenemos el ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es una creación expositiva, ¿ya? Se ubica entre el análisis racional y la creación literaria. ¿Por qué creación literaria? Porque justamente esta exposición es creada y muchas veces se usa un lenguaje literario para expresar este análisis racional acerca de muchos temas. Puede ser de arte, puede ser de literatura, puede ser un hecho científico, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Quién creó el ensayo? El ensayo fue creado por Michel de Montaigne. Michel de Montaigne con su obra del mismo título, o con el título del mismo nombre, Ensayo, ¿ya?